Cuando yo lo compré, esa primera edición que yo compré, se llamaba Entrenando para el Desempeño Empresarial. La palabra coaching no aparecía en ningún lado. El autor era John Whitmore. Años después me di cuenta que ese libro, que además empecé a hojear y empecé a subrayar, yo generalmente leo con una pluma, y empecé a subrayar, y de pronto cuando iba por ahí de la página 10 o 12, me di cuenta que prácticamente había subrayado todo lo que llevaba, y entonces decidí de dejar de subrayar porque el libro me atrapó. Hoy en día el libro, en la edición en castellano, se llama Coaching, y por supuesto lo escribió uno de los pioneros del coaching, que es John Whitmore. 2 o 3 años después tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que fue un pionero en el mundo del coaching, que fue Thomas Leonard, y de alguna forma hizo que el coaching explotara prácticamente en todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, a partir más o menos del 2001, 2002, cuando me empecé a formar como coach en distintos programas, empecé a trabajar y empecé a dedicarme al coaching ejecutivo y al coaching de carrera. Entonces, un poco esta plática, esta conversación con ustedes, la pienso centrar no solamente en las 9 maestrías del coaching de la IAC, que tengo el honor de ser vicepresidente a nivel mundial, y que es una de las organizaciones interesadas en una certificación seria, en un programa serio, y de la que Business Coaching School es licenciataria, sino lo voy a procurar combinar con mis experiencias personales. Así que, sin más, voy a cambiar. Creo que vivimos en una época donde estar conectados es muy importante, así que brevemente les doy mis datos de contacto, tanto de Facebook como de Twitter, para que podamos estar comunicados. Y me gustaría comenzar esta conversación hablando un poco acerca de lo importante en las empresas. Los que son de la Ciudad de México, los que han estado alguna vez en la Ciudad de México, se darán cuenta que los edificios que están atrás son la Bolsa Mexicana de Valores, son los edificios que regulan de alguna manera, donde se regula el peso y lo que va haciendo del mercado económico mexicano. Y lo que las empresas te piden, a fin de cuentas, es esa palabra que puse ahí, y se llama resultados. Esa es la palabra clave en las empresas. Eso es lo que los accionistas, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, le exigen a sus directores, y eso a la vez a sus subordinados. Los resultados en las empresas se traducen en una mayor rentabilidad, en una mayor efectividad y en una capacidad de adaptarse a un mercado cada vez más exigente, cada vez más cambiante, cada vez más competitivo, cada vez más demandante, estresante y, por supuesto, absorbente. Este es el mundo generalmente, y no me dejarán mentir los que son ejecutivos, del ejecutivo de hoy en día, del trabajador de la era del conocimiento. El panorama mundial actual, entonces, da poco margen para cometer errores, y las organizaciones deben hacer lo necesario para mantener la siempre endeble rentabilidad que les permita seguir operando en ambientes complejos y volátiles. Hablando un poco de estos resultados, para lograr los resultados marcados, resulta indispensable en las empresas planear y ejecutar estrategias que, desde mi punto de vista, hagan posible alcanzar los objetivos. Ahí es donde se vuelve indispensable establecer planes que en su gran mayoría sean pragmáticos,
para canalizar recursos e invertir en los insumos y en el talento humano indicado para minimizar el riesgo y hacer posible el retorno de inversión. Y esto que me metí aquí de repente a hablar un poco acerca de lo que son los resultados, la realidad es que así te miden en las empresas. Cuando alguien llega y te contrata, lo que quieren es resultados. Y en este mundo complejo, en este mundo de la época del conocimiento, donde un ejecutivo prácticamente no tiene tiempo, esa es una de las cosas que a mí me dice mucho la gente cuando empiezo a trabajar con ellos. No tengo tiempo. Cuando estás hablando de lograr resultados, estás hablando que tienes que lograrlo de una manera en que el ejecutivo pueda de alguna forma sustraerse, generar conciencia y generar un mayor índice de responsabilidad. Cuando tú le dices a un ejecutivo que el coaching se trata básicamente de generar conciencia y de generar responsabilidad, te dicen, oye, yo soy una persona bastante consciente y soy una persona responsable. Tan es así que mira el negocio que he emprendido, que mira cómo vengo todos los días a trabajar y que aquí estoy en esta empresa durante muchas horas. Entonces, ¿a qué se refiere con generar responsabilidad? La responsabilidad vista desde el coaching, como hablaba muy bien Vero y como he escuchado que han estado hablando en los días anteriores, se genera desde un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia ayuda al ejecutivo de alguna manera a poder aprender en estos términos y en este mundo donde aparentemente lo único estable es la inestabilidad. Y como uno de los recursos que encontramos es el coaching. El coaching es uno de los grandes recursos en las empresas. No el único y no sirve para todo. Sin embargo, para entornos complejos, para entornos donde el ejecutivo tiene que rebotar con una persona, en este caso un coach, y tomar decisiones, el coaching resulta fundamental porque ayuda a la gente a hacer algo que generalmente hemos dejado de hacer en este mundo tan lleno de medios de comunicación, en este mundo donde podemos leer y pocas veces tenemos el espacio para reflexionar. No hace mucho, recuerdo hablando, tengo la fortuna de tener clientes en distintos lados del mundo y estaba hablando con una clienta que habla español y que vive en Hamburgo, en Alemania, y me decía, Pepe, la reflexión en el mundo ejecutivo de hoy es un lujo. Y yo le decía a esta persona, pero es un lujo que tú no te puedes dejar de dar. Vivimos en tal acelere, vivimos con tanta prisa que el ser humano ha dejado de pensar. Y como dicen por ahí, algunos piensan que piensan y lo único que están haciendo es repetir. No hay este espacio para poder reflexionar. Aquí es donde el coaching juega un papel muy importante. Juega un papel, yo diría, trascendental. Hay un ruido, yo no sé si este ruido soy yo. Sí, hola Gloria, sí hay una interferencia. No sé si alguien vio el micrófono. Me parece que el ruido viene de ti, Andrea Jaramillo, no estoy seguro, pero me parece que
Ok, bueno, sigamos adelante y espero que se escuche bien. No, no, Andrea, lo que pasa es que vi alguna, pero te agradezco. Eh, bueno, aparentemente el ruido se quitó. Entonces, cuando estamos hablando de coaching, estamos hablando de generar un coaching, cuando estamos hablando de coaching ejecutivo, de un coaching de negocios, estamos hablando de generar un coaching en este campo tan competitivo, donde algunos ejecutivos dicen que no tienen el tiempo de poder reflexionar. Y una de las cosas que a mí me han dicho mis clientes cuando terminamos las sesiones, y una de las cosas que se van más agradecidos, es que justamente han tenido este espacio creado en una sesión de coaching donde han podido prácticamente tener un espacio para ellos, donde han logrado hacer conciencia y donde han podido tomar decisiones distintas que las que posiblemente hubieran tomado si estuvieran en el día a día. El trabajador del conocimiento, que es toda la gente que está en las empresas, son todos los que nos dedicamos el día de hoy a trabajar en los negocios. El trabajador del conocimiento necesita necesariamente tener este espacio. No entiendo de dónde viene este ruido. Enrique, es tu micrófono. Dice por aquí, por favor. Sí, Gustavo, regresó el ruido, gracias. Sí, no sé de dónde viene esa música, creo que ahora estamos mejor. Y hablar de coaching, para hablar un poco de este nivel de conciencia y de este nivel de responsabilidad, quisiera hablar brevemente y yo sé que hubo una plática ayer o antier acerca de él, pero de esta persona que prácticamente hay tres personas que en el mundo actual, en las últimas 3 décadas, lanzaron el coaching a lo que conocemos hoy en día. Por supuesto, el primero de ellos, Tim Gallwey, con su juego interior. Y como alumno de Tim Gallwey, John Whitmore, que además vino a entrenarse o fue a entrenarse a Palo Alto, California, y tuvo la oportunidad de estar influenciado por todo ese ambiente de Palo Alto, California, de principios de los años 70 y de finales de los años 60. Curiosamente es el mismo lugar donde Tim Gallwey creció y donde empezó a trabajar, y curiosamente es el mismo lugar donde compañías como Apple han crecido, ¿no? El famoso Silicon Valley. Bueno, con el grupo de Palo Alto, California, con el movimiento de psicología humanista que había en Palo Alto, California, es que Whitmore toma y regresa a Inglaterra. A finales más o menos de los años 80, Thomas Leonard empieza a entrar en el mundo del coaching y hace algo sensacional, porque empieza a generar organizaciones para tratar, no de regular, porque nunca fue su intención esa, pero sí para tratar de tener a coaches de distintos lados del mundo y poder tener espacios de conversación. Estoy escuchando ahora un regreso. Gracias. Bueno, así pasa. Nosotros, la tecnología muchas veces dispone, pero continuemos. Y Thomas Leonard funda a principios de los años 90 una universidad que sigue existiendo el día de hoy en 92, si mal no recuerdo, que es Coach U, que fue
prácticamente la primera universidad de coaching en Internet y con los medios que había en ese momento, con lo difícil que era acceder a esos medios. En el 94 funda la International Coach Federation, la ICF, aunque la ICF sale a la luz en el año de 1995. Curiosamente, Leonard rompe con la ICF y para el año 2001, que es más o menos la época donde yo tuve la oportunidad de escucharlo en algunas teleclases, funda lo que en su momento y se sigue llamando Coachville, que era una villa del coaching donde nos encontrábamos. Llegamos a estar 54,000 personas, sí, me parece que el número era 54,000 personas de los 5 continentes. Era una verdadera locura. Thomas Leonard fallece inesperadamente en el año 2003, 2004, y ya tenía y prácticamente estaba en proceso de fundación y prácticamente estaba por salir al mercado, la IAC, que en ese momento se llamaba International Association de Coaches y que con el tiempo se llamó International Association of Coaching. Y la IAC, ya cuando sale a la luz, ya no estaba Thomas Leonard. Y lo que se hace en los siguientes años en IAC es empezar a trabajar un poco con un grupo grande de master coaches de distintos lados del mundo, de distintas modalidades, porque déjenme decirles que en el coaching hay un solo tipo de escuela, y esa es la escuela que está centrada en el cliente. Cuando hablo de cliente, hago la referencia de coachee. Cuando estás centrado, lo demás no existe. Cuando una persona le llama coaching a algo donde te da instrucciones, o como en el trabajo es muy común escuchar a un gerente o a un director que a lo mejor no sabe de coaching o no entiende bien lo que es el coaching, y te pones a escucharlo y resulta que le está dando instrucciones de qué hacer, qué no hacer a su subordinado, a la persona que trabaja con él. Y bueno, y después le preguntas, oye, ¿qué estabas haciendo? Y te dice, le estaba dando coaching. Bueno, eso es evidentemente, eso no es coaching. Entonces, la única escuela que hay de coaching, hay distintas interpretaciones, pero la única está centrada en el cliente, o como también se le conoce en el coachee. En IAC utilizamos el término cliente porque un poco la distinción en inglés entre consumidor y cliente. Un cliente generalmente es el que contrata un servicio profesional. Y yo me he acostumbrado a lo largo de todos estos años a utilizar el cliente. Yo formo parte de IAC más o menos desde febrero de 2004. De hecho, soy de los miembros fundadores de IAC. Y el único mérito que tengo en ser miembro fundador es que creo que por ahí fui uno de los primeros en inscribirme. Y eso es todo. En Perú hay otra persona que también se inscribió por aquella época y también aparece como miembro fundador. Pero bueno, lo que se fue haciendo con IAC es dar un marco de referencia y encontrar qué había abajo de todas las sesiones de coaching de excelencia cuando, bueno, ¿me escuchan? Me dicen que ya no se escucha. Ok, gracias. ¿Qué había abajo de todas las sesiones de coaching que se encontraban? Y bueno, así es como surgen las maestrías. De hecho, Thomas Leonard, un poco garabateando en un borrador, hace lo que hoy se conoce como las competencias de la ICF de coaching, que después se desarrollaron un poco más. Estas competencias sufren una evolución en Coachville, se llaman proficiencies, y con todo esto IAC genera lo que hoy se conocen como maestrías. Pero cuando hablamos de que coaching básicamente es conciencia y
toma de responsabilidad. Me gustaría dar 3 breves definiciones de lo que es justamente el coaching, porque luego es curioso, tú le preguntas a cada uno de los distintos coaches y cada quien te da una definición diferente. La primera definición que les estoy poniendo es la de la IAC. El coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. Y hay una palabra que a mí aquí me hace todo el sentido del mundo y es transformación. Cuando tú solo transformas aquello, y cuando estás hablando de un ser humano, que el ser humano trae dentro de sí, su unicidad, su capacidad. Y yo digo que a mí me hace mucho sentido porque, bueno, yo tengo una formación donde he tenido la oportunidad de estar en distintos espacios. Primero vengo desde el teatro, aunque tengo en las empresas más de 35 años. Y fundé hace 30 años, un poco más de 30 años, una fábrica de muebles. Tenía una fábrica de muebles en México. Y el proceso de transformar la madera y poderle dar a esa madera el acabado y poder convertir un mueble o una silla o poder de pronto hacer un pequeño gabinete y en esencia era la misma madera. Bueno, este proceso es el que tiene el ser humano. El ser humano puede desdoblarse siempre de dentro hacia afuera y encontrar prácticamente una conciencia que le permita romper muchos de los modelos y muchos de los condicionamientos que ha tenido a lo largo de toda su vida. Vuelvo a repetir, muchos piensan o muchos pensamos que pensamos cuando lo único que estamos haciendo es repetir y no siempre estamos realmente reflexionando. La siguiente definición que les voy a dar es una definición que me gusta mucho. Seguramente muchos de ustedes conocerán o habrán leído a Julio Olaya Mayor. El coaching es un arte didáctico y me encanta que ponga el énfasis en lo didáctico, que apunta a la integración de toda la experiencia humana en el acto de aprender. Esto y la integración el coaching es un acto donde de dentro hacia afuera estás integrado con un todo a la experiencia humana en el acto de aprender. Alguna vez hablando de esto, hablábamos mucho de la importancia de recordar. Y esa palabra recordar a mí me encanta porque tiene una raíz extraordinaria. Como saben, en latín es volver a ser. Recordar viene de corazón y lo que la palabra recordar quiere decir es volver al corazón, volver a tu esencia, volver a quien eres tú para que entonces desde donde estás puedas ir y dar lo mejor a ti mismo. Aquí estoy viendo Rodolfo de Argentina. Lo que me resulta interesante es que se le domine arte y no ciencia o herramienta. La palabra por un lado es arte, por otro lado tiene mucho de ciencia también. Pero totalmente coincido con la definición de Julio Olaya. La siguiente, me van a perdonar, no quise ponerme aquí a esta altura, pero como todos los coaches tenemos nuestra propia definición, les comparto la mía. El proceso de coaching es el sutil arte de conectarte con otro ser humano en un espacio de confianza, diseñado para el descubrimiento y aprendizaje del cliente en un ambiente de completa libertad transformadora. Un buen coach lo que hace es diseñar espacios de confianza. Un buen coach lo que hace es tener este espacio de confianza donde el ser humano se puede mostrar
a sí mismo, donde el cliente puede empezar a mostrarse a sí mismo. Y cuando hablamos de estas definiciones, quiero entrar con estas 3 definiciones a cómo es el coaching ejecutivo. Y de manera muy breve, y ustedes me irán diciendo, y puedo pararme en algún momento ante alguna pregunta, pero básicamente en el coaching ejecutivo hay 3 personajes que son clave. Uno se llama sponsor. El sponsor es generalmente el que te habla de recursos humanos, o el jefe que te habla, la persona que está interesado que le des coaching a alguien. En este caso, en este momento, yo, por ejemplo, tengo el privilegio de estar coachando. En este momento tengo como 7 u 8 directores generales, directores de transnacionales, que no tienen arriba a nadie más. Y lo que hago mucho con ellos es un espacio de parafraseo y de reflejo. Cuando el coach piensa que va a ir a enseñar, generalmente, o que quiere ayudar, generalmente ayuda muy poco y enseña muy poco. Entonces, el sponsor es el que generalmente te contrata. El cliente o coachee es la persona que va a recibir el coaching. Y finalmente está la otra persona que se llama coach, que es un facilitador del aprendizaje. Y es un facilitador en este espacio de confianza, libre de juicios, libre de suposiciones, y en un ambiente donde la persona pueda estar con él. Recuerden que este espacio, la sesión de coaching, es un espacio que difícilmente tiene esta persona. Este tipo de relación es una relación que difícilmente tiene en otros lados. ¿O quién de ustedes vive relaciones donde no los estén juzgando continuamente, donde no les estén diciendo qué está bien, qué está mal? Una de las primeras palabras que el coach deja de lado de su vocabulario es: esto está bien, esto está mal, ¿no? La vida, como bien lo decía hace un rato Verónica, viene con muchas interpretaciones, y generalmente cuando nosotros estamos interpretando, estamos viendo simple y sencillamente aquella parte que nuestro condicionamiento nos permite, pero no estamos viendo el todo. Entonces, cuando utilizas adjetivos como bien o mal, generalmente esos son los primeros que hay que dejar fuera cuando estás hablando de coachar desde la intuición, de coachar desde el corazón. Por cierto, Verónica decía que ella conoce más coaches hombres que mujeres, y tienes razón en Latinoamérica, Vero. Yo, a nivel global, conozco más coaches mujeres que hombres, y una de las razones es porque su gran intuición, la gran fortaleza que tienen, la desarrollan de una manera más natural. Dice Andrea Jaramillo: el coaching se aplica solo en la libertad, o por ejemplo, cuando el ejecutivo quiere bajar la información y el equipo le toca asistir, sería un coaching eficiente. No entiendo mucho la pregunta, pero me voy a meter a hablar un poquito de los equipos, y me voy a meter a hablar un poquito de qué hace un ejecutivo cuando emplea una cultura de coaching en la organización. Entonces, el rol del cliente es un rol muy interesante, porque tú puedes ser el mejor coach del mundo. Si el cliente no quiere las sesiones de coaching, o si el cliente no quiere trabajar con él, olvídalo, no pierdas el tiempo, ahí no vas a poder dar una sesión de coaching. El proceso, el coaching ejecutivo para mí es un proceso, y yo me he dado cuenta de algo. El coaching ejecutivo triunfa o fracasa incluso antes de comenzar. Y mucho tiene que ver con la manera
en que marcas el cuadro de aprendizaje en donde se va a generar el coaching. Entonces, estos límites del coaching, yo como hago coaching, y lo explico en el capítulo que me invitó a escribir Osvaldo para el libro de coaching ejecutivo, como hago coaching es marcando estos espacios de referencia y yo doy dos tipos de sesiones. Una sesión donde está el sponsor y el sponsor siempre con el cliente. Y en las otras sesiones estoy solamente con el cliente. Y estas sesiones que yo llamo un poco de torre de control con el sponsor, te permiten poder clarificar y a veces uno piensa que está avanzando muy bien y el sponsor te dice, oye, pues todo eso que me están platicando suena muy bonito, como dicen en Ecuador o en Venezuela está chévere o aquí en México está padrísimo, pero la verdad, pero no podrían moverse un poquito para esta área porque yo no estoy viendo nada de todo eso que están diciendo. Entonces es un poco, te permite como aquellos aviones que salen, despegan, que muchas veces dicen que están fuera de ruta, te permite un poco tener un faro de cómo vamos. En mi experiencia, yo doy generalmente procesos de aproximadamente 14 sesiones, abiertos más o menos entre 5 y 7 meses. Cuando estoy trabajando con CEOs o con empresarios, generalmente es un trabajo de un año, donde hay un proceso determinado que se abre y se cierra. Y dentro del proceso hay varias partes. La sesión de coaching es apenas una de esas partes. En un ratito más voy a explicar las otras partes del proceso. Entonces, el sponsor es muy importante porque el cliente de alguna forma le rinde al sponsor, pero las metas, desde mi experiencia, que establece la organización, generalmente son mucho más bajas que lo que acaba logrando un cliente que realmente está enganchado en un proceso de coaching. Y es muy fácil que un cliente se enganche siempre y cuando trabajes desde la confianza, respetando la unicidad y en un marco de libertad. Y voy a compartir esto. A veces cuando empiezas un proceso de coaching, un poco como estos ejecutivos que están aquí ante estas escaleras y que no sabes incluso cuál tomar. O cuando estás coachando, sobre todo cuando empiezas en esto, de repente piensas, bueno, ¿y ahora qué pregunta le hago? Y ese es el primer punto que te señala cuando te estás preguntando qué pregunta vas a hacer. Es el primer punto que te señala que no estás realmente presente con el cliente. La mejor forma de estar con el cliente es estar, como yo decía, centrado en el cliente. Rogers, en la psicoterapia humanista, habla del proceso centrado en la persona. Para mí no existe otro proceso, no existe otro tipo de escuela en el mundo de coaching. Esa es. Si tú no estás centrado con el cliente, olvídalo, estás haciendo otra cosa, no estás haciendo coaching. Thomas Leonard, que les enseñaba hace un rato la foto, recuerdo que decía mucho que un buen coach deja su agenda y su ego aparcado afuera de la puerta donde va a entrar a dar coaching. Porque en el momento que entra, ya no se trata del coach, se trata del cliente. Y a veces el coach piensa que él tiene las herramientas, y digo herramientas así entre comillas, para hacer que ese cliente logre sus objetivos. Cuando alguien hace eso, generalmente lo que está haciendo es está haciendo otra cosa, pero no está haciendo coaching. Pamela, me preguntas cómo se le podría vender la idea de un programa de coaching a un CEO. Voy a llegar a eso en un ratito más y ahora hablamos cuál es la mejor manera, desde mi experiencia, de vender coaching. Y mira que tengo la fortuna, como ya decía hace rato, de vivir de ello desde hace pues algunos años ya, o más de una década ya. Estas son las maestrías de la IAC. Te permiten ir a fondo en muchas
de los elementos clave de un buen coach. Cuando tú estás hablando de aprendizaje, estás hablando de que uno de los factores importantes en el aprendizaje es las distinciones. Hay gente que dice, no, es que las distinciones son producto de las observaciones del cliente. Sí, sin embargo, también es cierto que en el coaching hay distinciones que se ven en las buenas sesiones de coaching cuando están ejecutadas en el día a día. Y estas distinciones te permiten profundizar en el conocimiento del cliente. No me voy a detener a explicarlas todas, las voy a mencionar porque están ahí, y voy a hablar ligeramente de lo importante que es esto. Primero, establecer y mantener una relación de confianza. Y la palabra confianza a mí me encanta porque es con fe. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada, es tenerle fe a la persona. Si tú tienes fe, esa persona va a dar lo mejor de sí. ¿Y en qué tiene fe un coach? Tiene fe en el proceso, que el proceso funciona cuando el coach no interfiere y lo deja funcionar. Tiene fe en que el cliente tiene el potencial dentro de él. Cuando yo empecé en la capacitación hace como 20, 21 años, recuerdo alguna vez que en un laboratorio médico me decía alguien, fíjate que vamos a capacitar en temas de comunicación a todas las distintas áreas, menos a la parte contable. Y recuerdo que le pregunté, oye, ¿y por qué en la parte contable no? ¿Por qué los contadores no? Y me decía, es que los contadores no tienen potencial comunicativo. Y bueno, eso es una de las más grandes barbaridades que he escuchado en mi vida. Y cuando le dije, ¿cómo que no tienen potencial comunicativo? ¿Y cómo le hicieron para llegar aquí? ¿Cómo le hicieron para tener este trabajo? ¿Y cómo le han hecho para sobrevivir y para vivir todos estos años? Todos los seres humanos tenemos un potencial. Y ese potencial está ahí. Y con esas fortalezas son con las que trabaja el coach, y esas son las fortalezas que un buen coach empodera. Entonces, cuando tú confías en que esa persona va a lograr los resultados, pero no solo los resultados que le está pidiendo la organización, los mejores resultados para él, que va a empezar a tomar decisiones desde él. Por eso es que cuando hablamos de coaching, hay mucha gente que cuando empieza en el coaching dice, a ver, voy a coachar y a ver, ¿a qué te comprometes? Una pregunta típica de coaching, ¿no? ¿A qué te comprometes? Y es una pregunta que viene más de la necesidad del coach que de la necesidad del cliente. Esa no es la manera de lograr que las cosas se ejecuten. Coachea el potencial, no la acción. Deja que la acción la ponga el cliente y va a poner la mejor acción para él. Y cuando estás coachando desde el potencial, es como un espejo maravilloso donde el cliente va a poder ampliar su marco de referencia y en donde tiene puesta la observación. Es como un ejercicio muy interesante respecto a esto, y cuando tengan la oportunidad, o si alguno tiene un espejo frente a ustedes, véanse al espejo. Y entonces lo que primero les va a llegar a ustedes cuando están viéndose al espejo, ya regresó la música. Gracias. Cuando te estás viendo al espejo, lo primero que te va a llegar es en dónde estás poniendo la atención. Pero donde estás poniendo la atención no quiere decir que es lo único que hay en esa imagen del reflejo. En ese reflejo hay más de tu inconsciente que de tu consciente puesto. Estamos viendo simple y sencillamente en dónde estamos poniendo la atención. Y a veces, con preguntas abiertas de coaching, el cliente empieza a ver otros aspectos que estaban ahí, que el coach no trajo, que no trajo de ninguna otra parte, que estaban ahí y que ahora son conscientes para el cliente. Y en ese momento el cliente se empodera de sí mismo. Cuando menos esa es la experiencia personal a lo largo de todos estos años. Hace rato decía
al hablar de los clientes, bueno, no todas las personas están en algún momento determinado de su vida para tener procesos de coaching, pero eso no quiere decir que en otros momentos no lo puedan tener. Ni todos los coaches, por más brillantes que sean, pueden ser coaches de todo el mundo. Es importante como coach que vayas buscando tu nicho, que vayas buscando tu mercado. Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, es coaching ejecutivo y coaching en procesos de carrera y particularmente en procesos que trabajo de coaching, de outplacement, que hoy no voy a hablar de esto, pero me dedico mucho a la alta gerencia, a la alta dirección y a la media. Generalmente ese es el perfil de clientes que me llegan y que atraigo y con los que yo me siento también muy cómodo. Esto no quiere decir que no hago coaching personal o coaching uno a uno, también lo hago, pero es de donde menos ingresos no es mi nicho de mercado natural. Es importante que tú vayas sabiendo cuál es tu nicho de mercado natural y que tengas esta confianza. Hay algo bien interesante. Cuando una sesión de coaching comienza, uno tiene que tener la confianza como coach de navegar en un mundo que no necesariamente sabes a dónde vas, ¿no? En la incertidumbre. Un buen coach siempre maneja dentro del mundo de la incertidumbre, sabiendo que el coaching es un proceso, que tiene un inicio, que tiene una parte media y que tiene un final. Pero que estás hablando y que estás haciendo coaching no a una máquina, sino a una persona que tiene todo el potencial para poder sacar lo que él decida. La siguiente maestría que se ve en una sesión de coaching de excelencia es percibir, afirmar y expandir el potencial. Un buen coach, al escuchar, escucha y va detectando el potencial. Un buen coach que está pensando qué le va a preguntar a otra persona o que está pensando en lo que está viendo, generalmente no hace una labor muy buena. Una buena parte del coaching, cuando menos desde mi experiencia, viene desde la intuición, el dejar ir, el dejar. Como bien decían, haciendo preguntas que siempre me ha dado risa el término de preguntas poderosas. Sé que es una competencia dentro del mundo del coaching. Y si ustedes me permiten, para mí, la pregunta más poderosa es la pregunta que le hace sentido al cliente. Una pregunta poderosa que no puede ser para un determinado cliente y para otro cliente simple y sencillamente no funcionan. ¿Y cómo sabemos cuando hay una pregunta que es verdaderamente poderosa? Les voy a dar un tip. El cliente se queda reflexionando y no te está respondiendo inmediatamente. Esto es, no te responde luego. Hay una pausa, hay un silencio. Y el buen coach tiene que saber manejar esa pausa, ese silencio, porque son los momentos de reflexión, son los momentos de conciencia, son esos momentos donde el cliente empieza a entrar en un estado y a pensar en cosas que a lo mejor no te va a incluso a expresar a ti, coach, pero él empieza a tener toda la pintura y todo el cuadro y toda la visión que va generando dentro de él. Ahí es cuando te das cuenta que estás aplicando una pregunta poderosa, porque le hace sentido al cliente y porque el cliente se queda reflexionando acerca de esto. Como coach es muy importante coachar desde el silencio, aprovechar los espacios de silencio. ¿Cuánto duran los espacios de silencio? El cliente te lo dice. Cuando tú estás dándote cuenta que estás pensando qué le vas a decir al cliente, que estás pensando qué herramienta vas a utilizar, quiere decir que no estás centrado en el cliente y que no estás escuchando con compromiso, que es la siguiente maestría. Una cosa es la escucha activa, que es un nivel de escucha muy alta, y en el nivel más alto de escucha activa
el marco de referencia está en ti. Y ese marco, y tú puedes estar viendo y poniendo atención al tono de la voz, al lenguaje no verbal, a una serie de cosas. Pero cuando estás en el marco de referencia de la otra persona, verdaderamente estás dentro de la empatía, estás oyendo y entendiendo desde dónde está hablando esta persona. Es importante procesar en el presente. Te vas a dar cuenta cuando estás coachando que los distintos clientes te hablan desde distintos niveles. Uno de los niveles es la razón. Hay gente que toca poco con su inteligencia emocional. Otros te hablan del corazón, de las emociones. Otros te hablan y incluso te dicen, esta sensación la tengo en esta parte del cuerpo, ¿no? O desde el espíritu. Y cuando estoy hablando de espíritu, nuevamente, no hablo de religión, de lo que estoy hablando es de sentido, de lo que le hace sentido a la persona, del propósito que tiene esa persona. Por eso es muy importante la siguiente maestría, que es expresar. Un buen coach tiene que utilizar solamente las palabras adecuadas. Por ejemplo, es importante que si tú haces una pregunta, yo he notado esto cuando estoy entrenando nuevos coaches, hay gente que hace una pregunta, luego contesta la pregunta que el mismo coach hizo, el mismo coach está haciendo eso y el cliente nada más lo está observando, ¿no? Luego hace otra pregunta, luego trata de darle fuerza a la pregunta que hizo. Bueno, eso es sinónimo de mal coaching. Haz una pregunta a la vez. Como bien decía Verónica, John Whitmore hablaba mucho acerca de esto. Son las preguntas tontas que son las más complicadas de hacer, las más difíciles de hacer. Nuevamente, no sé quién, alguien más volvió a prender el micrófono. Y por eso es que expresar es muy importante. Yo, pues cuando tengo la oportunidad de estar entrenando nuevos coaches, siempre les digo que en una sesión de coaching, el 90% de la sesión aproximadamente lo habla el cliente y el 10% restante lo habla el coach. Y no es que esta sea una fórmula mágica, es simple y sencillamente que aquel coach que habla mucho aporta poco. Es simplemente hacer la pregunta indicada, la pregunta obvia. Y lo obvio, si ustedes concuerdan conmigo, causa ceguera. Entonces, cuando estás preguntando lo obvio, generalmente estás preguntando a un nivel muy profundo. He perdido algunas de las preguntas, pero prometo regresar. El coach tiene una barrera moral para su aceptación del cliente, no le importa quién sea él mismo si recibe la paga apropiada por su trabajo. Cuando alguien así, gracias por tu pregunta, Rodolfo, cuando hay un coach, y mira, te voy a dar una anécdota que tuve. Hace algunos años estaba con un grupo de coaches dando coaching en una empresa y estábamos dándole coaching a 40 o 50 de los ejecutivos clave de esa empresa. Y a mí me tocaba darle coaching a algunas personas y por otro lado me tocaba hacer una especie de supervisión con los coaches. Entonces, una vez a la semana me reunía con ellos y recuerdo que a uno de ellos le pregunté, oye, ¿y cómo vas con este cliente que bueno, nos lo habían vendido como una persona muy difícil, bla, bla, bla? Y me dice pues ahí voy, pero me hizo una seña que resultaba ofensiva para el cliente. Le dije, ¿sabes una cosa? Me parece que tú no eres la persona indicada para trabajar con esta persona. Y me dice, ¿por qué lo dices, Pepe? Y le digo, porque si te estás expresando así, pero me decía, es que no te he dicho nada, no, le dije, con tus gestos, ay, cuesta arriba, me toca este cliente. Lo mejor es que alguien más lo tome. Es bien importante para que un proceso de coaching empiece, Rodolfo, y tú si tienes alguna opinión contraria, pues encantado me la puedes hacer saber,
Pero para que un proceso de coaching comience, desde mi experiencia, se requieren dos factores. Uno, que el cliente quiera a ese coach y que tú, coach, quieras coachar a ese cliente. El coach que coachea solamente por el dinero o porque si no me van a dar una paga, generalmente no hace un buen proceso e incluso va más allá, acaba desprestigiando a la profesión. Es por eso que hay muchos, entre comillas, coaches afuera que realmente no son coaches, ¿no? El coaching no es consultoría, el coaching no es mentoría, el coaching es coaching. Y como bien dice Whitmore, el coaching es más grande que el concepto que tenemos de coaching. Cualquier concepto, las definiciones que yo di, lo único que hacen es cosificar la grandeza y la magnitud que esta nueva profesión tiene. Yo siempre hablo de ella en términos de un oficio, porque para mí el coaching es eso, es estar en el uno al uno con la persona. Dice Clemente Cordero Sánchez de Puebla, otra vez, no sé a qué te refieres, Clemente. Entonces, cuando tú estás expresándote, uno de los puntos importantes es ayudar a clarificar al cliente, que el cliente pueda ir clarificándose, que cuando el cliente va clarificándose, le ayuda a abrir conciencia, le ayuda a generar estados distintos de responsabilidad. Y algo importante, y aquí es donde la pregunta más importante en el coaching tal vez viene, que es la pregunta que te lleva al propósito, al sentido. A ver, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es la pérdida? ¿Qué tienes? Apoyar al cliente a establecer y mantener propósitos claros. La octava maestría, aunque aquí dice hacer surgir posibilidades, realmente, aunque yo la puse así, estuvo mal traducida durante mucho tiempo. Lo que quiere decir es invitar a la posibilidad. Los seres humanos siempre tenemos posibilidades, incluso hasta cuando pensamos que ya no hay otra posibilidad. Es ir construyendo poco a poco y el cliente, desde la apertura de la conciencia, abre esta posibilidad. Y luego es ayudar, aquí dice respaldar, pero realmente es darle soporte al cliente para crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Estos sistemas y estas estructuras de apoyo no los pone el coach. Incluso un coach puede tener su estructura y su sistema favorito, pero no ser el adecuado para ese cliente. Lo primero que hace un coach es escuchar a ese cliente. Entonces, cuando estas cosas van sucediendo, esto es lo que se ve generalmente, como yo decía, en el fondo de una buena sesión de coaching. Y hay que poner metas y metas específicas, y estas son algunas de las cualidades de una buena meta. Bueno, primero es medible, son específicas, hay que utilizar un lenguaje descriptivo. En la medida en que somos más descriptivos, es mejor a la hora de establecer las metas. Marcadas en el tiempo, alcanzables, pero aquí no quiere decir alcanzables porque sean bajitas. Generalmente un buen cliente va mucho más allá. El coaching se da a personas de alto desempeño en las organizaciones, se da a personas que están en un proceso de crecimiento o que tienen que tomar decisiones ya y que no pueden esperar a la famosa prueba de acierto y error. Las empresas de hoy en día difícilmente te esperan en esto. Y sobre todo metas que sean significativas. El que decide si es una meta significativa o no es el cliente, nadie más, porque el experto en su vida es el cliente. Se ponen dos tipos de metas. Por un lado, las metas de aprendizaje. Y es común escuchar, y bueno, Tim Gallwey en su libro habla mucho de esto, en el juego interior del trabajo, habla muchísimo de esto, pero es muy común escuchar
cuando a los ejecutivos decir, no tengo tiempo. Yo estoy seguro que ustedes, en su experiencia como coaches, les habrán dicho, yo no tengo tiempo de esto de aprender. Yo ya sé lo que estoy haciendo, ya tengo experiencia. Bueno, a veces la experiencia juega en contra de nosotros. Para Einstein, los momentos de experiencia eran los momentos de conciencia, eran los momentos donde la persona se daba cuenta de lo que estaba haciendo, se daba cuenta de todo lo que hacía. Y otra de las metas es el desempeño. Déjenme comentarles algo. El 90% de las veces que te contrata una compañía, te contrata para establecer metas de desempeño. Una meta de aprendizaje es una meta que generalmente incorpora el coach al proceso. Cuando hay una compañía que te dice, mira, el aprendizaje que nosotros estamos buscando es esto y esto y esto, que es muy diferente a trabajar competencias, ojo, es el aprendizaje de la capacidad interior y que la persona, que el cliente empiece a tomar las mejores herramientas para él, que empiece a usar las mejores herramientas para él. Las metas de aprendizaje también, cuando se definen, tienen que definirse de manera descriptiva, utilizando un lenguaje descriptivo. Y una meta de desempeño es lo mismo, ¿no? Ejemplo, una meta de desempeño puede estar relacionada, no sé, con ventas, puede estar relacionada con lograr una determinada capacidad en el trabajo. Y una meta de aprendizaje es un poquito más difícil de medir, particularmente al inicio, porque generalmente el primero que la mide es el cliente y no necesariamente esa meta que ya tiene el cliente la ve inicialmente el sponsor o la ve inicialmente el jefe. Por eso es bien importante describir exactamente el comportamiento. Y déjenme comentarles algo. En mi experiencia trabajando con ejecutivos, cuando hablamos de cambio, bueno, no hay cosa más difícil que trabajar con un adulto un proceso de cambio. Por eso la distinción a transformación es mejor, porque lo que tú como coach trabajas no es un cambio, no es un movimiento por el movimiento en sí, es trabajar la competencia, es trabajar la maestría, es trabajar esa transformación, eso que el cliente va teniendo y que poco a poco va sacando y va empezando a utilizar. Y lo mejor, y cuando hablamos de la maestría 9, de utilizar estructuras y sistemas de apoyo, estamos hablando de las estructuras y sistemas internos de lo que el cliente tiene, pero también de algunas herramientas que la misma corporación o que la misma organización ya le ofrece o que el cliente conoce porque tomó una maestría o porque está especializado en algo más. Y es por eso que es bien interesante el trabajo de un coach, porque el coach acompaña, navega, y en la medida que vas escuchando, aprendes de muchas cosas. A la persona que me preguntaba, es interesante que digan arte y no ciencia. Bueno, yo te diría que la parte científica es la parte que tú buscas observable, ¿no? Lo que puedes llegar a observar, el comportamiento que puedes ver transformable. Y generalmente esa parte transformable es lo que hace que el cliente brille. Es lo que empodera verdaderamente a la gente. El siguiente slide, perdonen que no he estado viendo mucho, ahora me acerco a ver al chat, de repente me sigo hablando y aquí me podría seguir hablando, estoy viendo el tiempo que creo que ya estamos sobre el tiempo, cuando menos ya prácticamente estoy cumpliendo una hora hablando en esta sesión. Les quiero brevemente mencionar algunas cosas que son visibles cuando hay un
master coach dando coaching, ¿no? Y como yo decía, yo conozco a muchísimas coaches mujeres. Hace un rato me tuve desgraciadamente que perder la exposición de Carlos porque tenía una junta en la IAC del consejo, y no del consejo, del Executive Committee, del comité ejecutivo, y el comité ejecutivo nada más sabemos 2 hombres, somos minorías, y hoy el hombre de la India, que es mi compañero en este consejo, no estaba. Entonces estaba yo charlando con 5 master coaches que son extraordinarias. De hecho, la IAC en una gran mayoría de las veces ha estado dirigida por mujeres, así que esto a Vero le va a encantar, y a todas las coaches que nos están escuchando les va a encantar, no tanto por hombres. Ahora Krishna es el próximo presidente, que es hombre, pero es rarísimo. Generalmente las mujeres hacen un mejor papel en eso. Estos son algunos de los puntos que tú ves en una buena sesión de coaching y que un master coach trae a la escena. Primero, lo que ya hablábamos, diseñar un espacio de confianza. Da un mayor espacio para la reflexión. Se adapta 100% a las circunstancias y necesidades de su cliente. La circunstancia es la del cliente. El que genera una circunstancia distinta es el cliente, no el coach. El coach que piensa que sabe y que le va a decir al cliente qué hacer, vuelvo a repetir, eso no es coaching. Se siente cómodo al no saber qué rumbo va a tomar la sesión. Muchas veces mis clientes me dicen, sobre todo al principio, oye Pepe, ¿a dónde vamos a llegar? A mí me da mucha risa porque me recuerda a una canción de un cantante mexicano, el Buki, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que tiene una canción, creo que es ¿a dónde vamos a parar? Yo, cuando me dicen ¿a dónde vamos a llegar? Yo siempre les canto ¿a dónde vamos a llegar? Y la verdad es que siempre les digo, no sé a dónde quieres llegar. Oye, pero tenemos algunos objetivos establecidos. Está bien, están ahí como referencia, pero ¿a dónde quieres llegar? Y cuando una persona tiene claro a dónde quiere llegar y generalmente las metas puestas por un cliente al inicio de la sesión cambian, porque él se da cuenta que en la medida que va el proceso avanzando, se da cuenta que las metas que puso a lo mejor estaban muy bajas. Claro, yo nunca cambio las metas del sponsor, cambio las metas del cliente. Y a veces le digo, ok, esto es como saltar obstáculos. ¿Quieres poner el obstáculo más alto? ¿En dónde lo quieres poner? ¿En dónde te sientes cómodo poniéndolo? ¿Y qué pasa si lo pones acá? No, pues tendría que hacer tal. Y lo hace. Lo increíble es que lo hace. Entonces, un buen coach navega en la incertidumbre y está cómodo con eso. Es curioso, la mejor manera de hacer preguntas es desde la curiosidad. Las preguntas de coaching son distintas a un interrogatorio policíaco y ciertamente son distintas a una entrevista con un periodista. Las preguntas de coaching son diferentes. Es curioso y por supuesto no pretende saberlo todo. Y aunque el cliente esté hablando de un tema que entre comillas el coach se sienta experto, lo mejor es escuchar y aprender desde la óptica del cliente. Sabe que no es un manual de autoayuda. El coach no es un manual de autoayuda. Ayuda a que el cliente se clarifique. Usa lo que surge en la sesión como una potente herramienta. Déjenme decirles algo. La herramienta más potente que hay en el coaching se llama la sesión de coaching. Lo que está pasando en la sesión. Hace rato cuando Vero hablaba de coaching con C minúscula y coaching con C mayúscula, que ese es un término de Robert Dilts, de programación neurolingüística. Bueno, la mejor herramienta que surge en una sesión es lo que el coach con el cliente están usando de la relación, de ese nosotros que se está generando en la sesión de coaching. Un buen coach, un master coach, coachea el potencial versus coachar la acción. Si estás coachando la acción, generalmente estás hablando de hacer un coaching
como decían Vero en la conferencia anterior, con C, no minúscula, minúscula chiquititita. Un buen coach coachea el potencial y deja que el cliente ponga la acción. Y, por supuesto, lo más importante en el coaching y en un master coach es paciente para que surja la grandeza del cliente. Me preguntaban hace un rato y dejé pasar la pregunta, que cómo le haces para convencer a un CEO. No hay que convencerlo. Las personas que están en el mundo, en esta era del conocimiento, y generalmente los CEOs están metidos ahí, entienden el valor de tener un soporte. Ese soporte para algunas ocasiones se llama consultoría, en algunas otras ocasiones se llama mentoría, pero para muchos casos para ir desarrollando el potencial, para desbloquear el potencial, como bien habla Tim Gallwey y como habla John Whitmore también, para desbloquear esto, la mejor herramienta es el coaching cuando estás hablando de generar espacios de reflexión que ayuden a la persona a tomar las mejores decisiones. El coaching es un arte en el sentido de que el trabajo es la materia prima del trabajo, es la otra persona, pero tú no eres como Miguel Ángel. Aquí el Miguel Ángel y el Leonardo da Vinci, y el que está descubriendo al David no es el coach no es el que tiene el cincel, el coach simplemente pregunta y el cincel lo aplica el cliente, ¿no? Le decían a Miguel Ángel, ¿cómo haces estas grandiosas esculturas? Y él decía, estas grandiosas esculturas lo único que hago es quitarle a la piedra lo que le sobra porque ya están ahí. Y aquí lo maravilloso es que cuando tú ves una escultura de Miguel Ángel, bueno, la manera de detallarla, la hermosura, a mí en lo particular, y si algún día tienen la oportunidad, búsquenla, googleenla, la obra más grande de Miguel Ángel para mí es la Pietà Rondadini, que es una virgen que está deteniendo al Cristo muerto, lo está cargando y está inacabada. Se dice, la leyenda cuenta que Miguel Ángel falleció mientras trabajaba en esa escultura, pero muestra la grandeza humana de una manera impresionante. Ahí está todo y ahí podría brillar y va a brillar en el momento en que la persona lo necesita. Entonces, yo te diría, más allá de cómo convenzo a un CEO, yo te diría, ¿cómo le hago para empezar a tener reconocimiento y empezar a trabajar como coach? Un coach no se hace coach, y me van a perdonar con esto, en un salón de clases. Un coach se hace coach coacheando. Y se hace coach también recibiendo coaching, y se hace coach también sabiendo ser un buen observador. En los procesos en Business Coaching School, en la OutLab, los que yo trabajo, y la gente que está del OutLab, como Gloria, que tomó recién el módulo conmigo hace algunos meses, sabe que yo trabajo mucho a lo largo de los 3 días, triadas de coaching. Y cuando el observador le digo, tu opinión la apreciamos mucho, la valoramos en todo lo que cabe, pero no la necesitamos. Nada más aprende a utilizar un lenguaje descriptivo. Entonces, te haces coach sabiendo observar coaching. Y una de las maneras de escuchar coaching, yo les sugiero, coachen a cuanta gente puedan, como digo por ahí un poco de broma, el que se deje, pero no, porque siempre hay que decirles que estás coachando, él tiene que saber, o ella, de qué se trata. Y cuando tus clientes te lo permitan, grábate. Y entonces dile, esta grabación no la voy a usar después, esta grabación es simplemente para mí. Y entonces empieza a dar coaching. Generalmente regalar la primera sesión de coaching es apropiado, y a partir de ahí surgen los procesos. Y después, créeme, cuando te digo que es el mismo mercado el que te va a empezar a solicitar
más y más procesos. Así se da. El coaching no es dar cursos. Cuando estás hablando de coaching, pues es padrísimo hablar de coaching, pero pues nos podríamos tomar un café y hablar y hablar y hablar. Eso no es dar coaching. El coaching no está en la teoría, el coaching está en esa interacción entre, en este caso, cuando estás hablando de coaching ejecutivo, entre el ejecutivo y el ser humano. Y prácticamente estoy llegando al final de esta presentación y les quiero solamente recordar que los resultados es lo que manda en las empresas. Y me ha dado muchísimo gusto estar esta noche con ustedes. Gracias a los que se quedaron. Ahí está mi Twitter, ahí está mi página de Facebook. Los que quieran en un momento dado hacer una pregunta, encantado de la vida, se la respondo vía el Twitter o vía el inbox de Facebook. Y mi correo electrónico es muy sencillo, es José Manuel del Río, todo en bajas y sin acentos, @gmail.com. Se los estoy poniendo en el chat, me parece, en este momento. Nuevamente me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que esta conversación haya sido de su interés y les haya aportado. Muchas gracias.